En este caso, el proceso demoraba alrededor de 4 o 5 horas, normalmente. Más que todo también que podía haber márgenes de error. ¿Ya? Cuando se aplicó el proceso, el tiempo se redujo exactamente a 15 minutos Wow. por De la 5 cantidad de... a 15 minutos. Muchos están confiando, por ejemplo, de la IA. Porque, aunque no lo crean, o sea, lo que es analítica de datos está en todo. Y si tú puedes entender esos procesos y en algún momento te das cuenta que todas las carreras tienen algo en común que tú puedes mejorar. Ingenia Tax, conversaciones reales con profesionales que gestionan. Bienvenidos a Ingenia Talks, un espacio donde vamos a conversar con profesionales que ya están enteramente en el mundo laboral. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos acompaña Irving Layton. Yo creo que nos va a aportar mucho valor porque él es ingeniero de sistemas, analista certificado en Power BI y tiene amplia experiencia trabajando en todo lo que es automatización, procesos, en desarrollo de apps. Y además eres docente, Irving. Pero para que las personas te conozcan mejor, ¿podrías presentarte un poco más? Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Justamente como bien comentado, yo soy un analista de información, ya ingeniero de sistemas de profesión, ya con 8 años de experiencia en diversos rubros. Como usted también había comentado, no solamente me dedico a lo que vendría a ser analítica de datos, sino también a lo que vendría a ser creación de aplicaciones móviles, me dedico también a la docencia. En el caso de docencia, sí, ya tengo como 5 años de experiencia. Wow. Y has trabajado, Irving, en sectores muy distintos. Veo que has trabajado en el sector inmobiliario, bancario, agrícola. También has estado en el sector público. ¿Qué tienen en común esto cuando nosotros tratamos de hablar de datos, automatización? Ya, lo que tienen en común básicamente viene a ser en el tema de poder mejorar más que todo lo que sería la calidad de sus datos. Justo todas las empresas que he estado viendo, la mayoría siempre cae, digamos, que en el mismo error, a veces en el tema de los datos, manejarlo con textos planos, como a veces minimizar, por ejemplo, algunos procesos que podrían ser automáticos, justamente cuando ya ven un cambio significativo que comienza a sonar, es ahí donde ya comienzan a invertir más que todo tanto tiempo, ya sea presupuesto, para poder mejorar. Claro, me imagino que estos datos lo utilizan bastante para la toma de decisiones más rápido, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Y la parte de docente que no es menor, ¿qué te da enseñar y que no te da solo enfocarse en ejecutar proyectos, ¿no? Porque bien podrías estar ejecutando tus proyectos de automatización, de datos, pero también a ti te da la parte de enseñar. Sí, es correcto. En el caso de la docencia me ha gustado bastante. Justamente mi padre también ha sido docente, él ha sido estadístico, y en mi caso, en el tema de la docencia me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque justamente me ha tocado varios alumnos que comparten sus experiencias, e incluso que varios de ellos me han dado buenas ideas, me han dado enfoques diferentes, e incluso puntos, pautas que yo no le he considerado, ¿ya? Y me ayudan a aprender, a mejorar incluso los procesos que ya manejo actualmente. Entonces es como un ganar-ganar, ¿no? Ellos te dan como que más casos, ¿no? Que ellos traen y tú ahí como que retroalimentas. Es correcto. Aparte, en el tema de la docencia también lo que me ha ayudado es como llegar a los usuarios finales. Como ustedes saben, bueno, más que todo por mi trabajo, siempre estoy en cosas de comunicación con usuarios. Y siempre va a tocar usuarios A, B, C, D, y a veces también entenderlo, por ejemplo, porque hay alumnos que pueden haber alumnos que ya dominen un poco el tema, que recién están ingresando. Entonces ya me da esas pautas para decir, ah, ok, sé qué tipo de persona eres, sé cómo te tengo que explicar, sé cómo tengo que guiarte, ¿ya? Y en ese caso me ayuda bastante. Irving, ahora vamos al terreno. Cuéntanos una situación concreta, un proceso que tú encontraste roto, ineficiente, donde tuviste que entrar pues con datos, automatización y viste que gracias a esto el resultado cambió. Ya. Esto justamente fue cuando yo estaba entrando, creo que era tercera empresa o cuarta empresa, si no me equivoco, época de pandemia, ¿ya? Justamente ahí yo había ingresado para el lado de analítica de datos para la herramienta de Click. En este caso ellos trabajaban bastante con lo que era SAP y Oracle, ¿correcto? El consultor, justamente antes que yo ingresara, él era netamente SAP, ¿ya?
los reportes lamentablemente estaban demasiado bajos, la gerencia no apostaba mucho por ellos, y justamente cuando yo ingresé, tuve el reto de justamente ya, tenemos que hacer un buen reporte para que el usuario pueda tomar decisiones y para que se pueda enganchar, ya que ellos actualmente están prefiriendo hacerlo todo en Excel, todo manual y pierden demasiadas horas, entonces no es la idea. Justamente cuando comencé a ver el proceso desde cero, la data, ¿verdad? Necesitaba mejorarse, algunos procesos yo les preguntaba, había como que, no, no sé mucho, creo que es así, entonces justamente ya con lo que había aprendido, me aventuré, traté, hacía regañadientas, por así decirlo, con los usuarios, indicarle qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres ver, cuál es tu indicador principal, y en base a todas esas pequeñas cosas que me iba indicando, el bot me comenzaba a dar forma, en este caso en Click. El mejor resultado ha sido que justamente cuando se presentó a la gerencia, ya les gustó tanto que hasta el día de hoy, si no me equivoco, lo siguen utilizando, y eso abrió un pase para que pueda haber más proyectos así. Comenzaron a apostar por Click, ya comenzaron varias áreas. Yo también quiero mi tablero, yo también quiero optimizar, yo también quiero realizar esta mejora de procesos. Bueno, obviamente, como yo no me podía dar abasto, ya otros compañeros ya tenían experiencia y comenzaron a ingresar para poder apoyar. ¿Y qué proceso fue específicamente este? O sea, ¿lo hiciste con algún RPA? ¿Cómo hiciste esta parte de automatización o de mejora de datos? Ya, en este caso, por ejemplo, lo hice justamente con la herramienta de Office Power Automate. Para Ah, el bueno. caso, para el caso de datos planos, ya que en el caso de SAP ya estaba todo hecho, pero en el caso de los planos, por ejemplo, justamente ahí se hizo la recomendación, hey, si estás trabajando con planos, definamos una estructura que se tiene que respetar, se va a diseñar todo un proceso. ¿Para qué? Porque si en este caso o alguno de tus planos no está de acuerdo al formato que se definió, que se te pueda avisar para que puedas corregir. Justamente ahí, durante ese proceso, porque sí hubo varios momentos en el que algunos usuarios o consultores me decían, no, creo que esto debemos hacerlo manual. Yo siempre decía, no, no puede ser manual, no puedes meter la mano ni siquiera 5 segundos. ¿Por qué? Porque si hay una intervención de una persona, no es automatización, es manual y sigue siendo manual. Automatización es, solo tienes que darle el insumo y todo el proceso tiene que correr, solamente tienes que supervisar, más no tienes que intervenir. Wow, ¿y cómo se asegura de que no se rompa ese? Justamente, justamente viene a ser la parte de marcha blanca. Cuando se lanzó justamente este proceso para que pueda llevar toda la información a un repositorio, justamente mientras que estábamos haciendo pruebas, veíamos algunos casos que podían salir. Entonces, en mi caso decía, ok, si va a salir esto, yo necesito ser informado. Necesito que me diga en qué proceso va a caer. Ahí es donde obviamente cuando ya comenzaba a ver el proceso, decía, ok, ¿sabes qué? Necesito un sistema de notificaciones. Me avises por Outlook, por Teams, para ver en qué proceso está cayendo. ¿Ya? Y ante esa problemática, ¿qué es lo que tendría que hacer? O uno, volver a ejecutar el proceso, o dos, verificar sistema de data y decir al usuario, ¿sabes qué? Tienes que volver a arreglar. Guay, y una vez que ya en la marcha blanca se determina que todo está bien, ya recién se puede dar, me imagino, pie a la automatización real, por así decirlo. Claro, ya de ahí viene un proceso que viene a ser, pasa a producción, en el cual ya el proceso ya es totalmente autónomo, y en este caso lo único que se hace es hacer un seguimiento, ya sea, generalmente es diario al inicio, ya luego pasa a ser semanal, ya hasta un paso que ya viene a ser mensual, o ya se le asigna a otra persona en el cual pueda estar alerta. ¿Y hasta qué punto, digamos, se puede automatizar esto, no? Porque ha habido algún momento en el que tú pensaste que esto no puede seguir escalándose a más porque ya podría romperse quizá el proceso. Claro que sí, justamente me ha llegado casos de proyectos, por ejemplo, en el cual nosotros necesitábamos consumir la información de una página web, ¿ya? Pero lamentablemente para poder descargarlo, justamente, o mejor dicho, para poder obtenerlo, no es que había, digamos, una conexión, siempre era manual, alguien tenía que ir, descargar, etcétera. Y justamente se vio de todos los frentes, decíamos, pero no es posible, no hay manera de hacerlo. Entonces, justamente, hace 4 días pensando, decir, no es posible, tiene que haber alguna forma, alguna salida. Justo llegó, digamos que caído del cielo cuando un usuario me comentó y justamente lo había observado y le dije, pero ¿cómo te llega a ti los correos? Me dice, sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esta plataforma puede enviar correos, te descarga la información en SSU y en Excel. Justamente ahí dije, ok, entonces ese es el puente que yo necesito. Justamente la ventaja de Power Automate es que cuando tú recibes un correo,
tú puedes ejecutar un proceso para que él se encargue de descargarlo, lo deje en una ruta y otro proceso ya se encargue de darle forma. Y justamente ahí, cuando se presentó, le decimos, mira, ¿sabes qué? Existe esta salida alternativa. No puedo conectarme directamente con parámetros de conexión, pero puedo hacer que me envíen un correo con un asunto definido y yo puedo hacer que ese correo se guarde en un repositorio. Y de ahí que continúe el proceso. Entonces esto lo hiciste con Power Automate, me indicas, ¿verdad? Es correcto. ¿Y qué tipo de empresa era la que automatizaste? En este caso era empresa este, de cerámicas. Una empresa de cerámicas. Wow, la Ujú. automatización puede ir desde una empresa industrial, me imagino comercial, en el estado, ¿no? O sea, aplica Ujú. para cualquier empresa en realidad. Es correcto. Pero el primer paso me imagino que son, por ejemplo, definir bien los procesos, ¿no? Porque si no, no. Claro, justamente cuando llegaba en el tema de los correos, yo tenía que ver, o sea, tenía que adelantarme cuáles eran los posibles, no por ser pesimista, pero sino los posibles futuros en contra. Y ver la manera de decir, ok, si llega a este escenario, tengo que ver qué otro proceso o qué backup o qué puedo hacer para diferenciarlo. O incluso, si llega a pasar algo, cómo puedo hacer para anticiparme y que ya esté asegurado. Justamente todos los procesos que he armado, ya, siempre he estado con esa mentalidad de que si lo hago ahora, en primer lugar, el primer criterio que debo tener es que sea sostenible a largo plazo. ¿Por qué? Yo puedo dar una solución ahora. O sea, yo puedo solucionarlo ahorita en este momento. Pero ¿qué pasa, mañana? La idea, cuando tú construyes una automatización, es, esto me tiene que ayudar y adaptarse al cambio. No que me digas, yo voy a durar 1 año, 2 años y luego. Y si cambia más adelante el proceso, ¿se tiene que volver a hacer todo? Ahí hay dos cosas, ¿ya? Si es un buen proceso automatizado, justamente lo que se ha construido se va a adaptar. Se tiene que adaptar y puede adaptarse a los nuevos requerimientos que indique el usuario. Lamentablemente en este caso, si es que el proceso no ha sido construido con esas bases sólidas, lo que va a ocasionar es que vas a tener que hacerlo desde cero. Todo va a depender justamente de quién lo desarrolle. Así que desde un inicio es mejor sentar bien esas bases, o sea, proponerte a que si a futuro hay algún cambio, tiene que ser escalable, ¿no? Porque si no lo ves así, cuando haya un cambio todo se va a empezar desde cero, por así decirlo. Exacto, es como la construcción de una casa. Si quieres levantar más pisos, que es lo primero, las bases. Porque si no, más adelante cuando intentes, si no tienes una buena base, se va a caer. ¿Y cuáles serían unas buenas bases? ¿El software, los procesos? Los procesos en este caso y analizar los posibles escenarios alternos que puedan ocurrir y asegurarse de que en este caso todo el proceso que tú realices esté de manera ordenada, documentada y que sea fácil en este caso para la persona que lo está desarrollando. Fácil en el sentido de que pueda ser entendible, no se agregue código o no se agregue procesos solamente por decir, creo que esto se daría bien. No, sería, ¿qué necesitas? Y que lo que no estás ahorita actualmente utilizando, comentarlo o simplemente apartarlo. Ok, desde ahí entonces parte todo, Es para que puedan correcto. tener en cuenta. Ujú. Bien. Y ahora, Irving, una pregunta que casi nadie hace, ¿no? En las entrevistas. Dime qué errores has cometido tú en este proceso y también en tus primeros proyectos, ¿no? Porque me imagino que no todo es color de rosa, sino también siempre hay en el camino errores que nos enseñan, ¿no? Es correcto. Justamente, por ejemplo, en mis inicios, el error que yo cometía era de que yo lo veía todo al momento. Lamentablemente eso me trajo facturas a largo tiempo, porque cuando un proceso fallaba, a veces yo decía, pero no lo anticipé. Entonces ahora el tiempo de mantenimiento que debería ser 1 hora escala a días. Entonces yo decía, no, eso no puede ser posible, eso está mal. Se supone que si yo estoy implementando una solución, cuando tenga que hacer un ajuste, tiene que reducirse el tiempo, no puede demorar demasiado tiempo. Aparte que el tiempo que estoy invirtiendo son el tiempo de que los usuarios que utilizaban ese proceso están perdiendo. Y ese es un punto negativo. Entonces, uno de los primeros errores que tú has cometido, como comentas, ha sido más que nada no ver escenarios más allá de ahora. Es correcto. ¿Y cuánto tiempo debería verse, por así decirlo? O sea, ¿para cuántos años? ¿Para qué? No es que exactamente cuántos años, sino que es preguntarse.
¿qué pasaría si sucede A, B, C o D escenario? Ah, ¿Está preparado tu organización para poder afrontarlo? O caso contrario, cuando suceda este evento se va a caer. ¿Y cómo lo puedes anticipar? ¿y esas predicciones lo hacen con estadística o, o simplemente plantean la situación? No, en mi caso, por ejemplo, yo planteo la situación. Cuando estoy a punto de entregar, por ejemplo, ya sea un proyecto o ya sea un requerimiento, un tablero, yo lo que hago primero son pruebas, indicando, cuestionándome, porque cada vez que hago un proyecto, yo me cuestiono y digo, pero ¿qué pasa si sucede esto? Es más, sin que el usuario me lo diga. Yo me comienzo a cuestionar qué pasa de esto, trato de colocar 1000 escenarios. Y si yo detecto algo que sé que puede pasar, son dos cosas. Le aviso al usuario, en este caso, y le digo, mira, ¿sabes qué? Esto en un futuro, si tú quisieras realizar, puede pasar este escenario. Si nosotros lo trabajamos desde ahora, podemos evitar. Y si me ha tocado usuarios que me dicen, perfecto, procedamos, como usuarios que me dicen, no, no creo que sea necesario. Y a la larga el tiempo me dio la razón. Cuando suceden esos eventos, el usuario me comenta y le digo, sí, justamente te anticipé que esto iba a pasar, pero no hay problema, podemos solucionarlo. Claro, al final es solucionable, pero es el tema del tiempo, ¿no? De Eso nuevamente, es y lo correcto. con la automatización es más que nada reducir los tiempos. Es correcto. ¿Y cuánto tiempo más o menos has tú detectado de que se ahorra una empresa automatizando ciertos procesos? Mire, por ejemplo, más que todo ahora me voy al sector bancario. Un proceso, por ejemplo, para poder mejorar la calidad de los datos, que lo hacían manualmente, demoraba alrededor de 4 a 5 horas. Disculpa, ¿cuál era? Automatizar de los bancos. En este caso era para asegurar la calidad de los datos. Ah, asegurar la calidad de los datos. Ok. Nada más, exacto. En este caso el proceso demoraba alrededor de 4 a 5 horas. Manualmente. Más que todo también que podía haber márgenes de error. ¿Ya? Cuando se aplicó el proceso, el tiempo se redujo exactamente a 15 minutos Wow. De por la 5 cantidad de, a 15 minutos. es correcto, por la cantidad de información que estaba trabajando. Y eso, que también hubo casos en el cual los usuarios cuestionaron este resultado. Lo cuestionaron indicando no puede ser posible, no creo que esté demasiado bajo, no puedo creer que no haya aplicado estos estándares y al momento de ir a la data, pues en este caso jamás te va a mentir, te muestra lo evidente. ¿Y a qué te refieres con asegurar la calidad de los datos? En este caso, por ejemplo, en este caso se está creando ya sea nuevas tablas, se están creando bases de datos, porque en este caso, por ejemplo, puedes estar utilizando servicios como Azure, como GCP, como Amazon Web Service. Cuando tú realices la creación ya sea de base de datos tablas, esto consume un costo, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo esté indicando una tabla que tenga 10 campos, que me puede, por ejemplo, costar unos 15 o $20, que una tabla que tenga 400 campos y que el costo, en este caso, aumente significativamente. Ah, y aseguraban la calidad de que esos datos lleguen correctamente. Correctamente, que estén siendo utilizados, ¿ya? Y que no sean en este caso, porque siempre ha pasado, datos de prueba. Porque en este caso, si bien es cierto que para alguien lo puede ayudar, pero también hay que ver el tema de costo. Porque al final la empresa es quien lo asume. O sea, antes lo revisaban, digamos, manualmente esos datos. Es correcto. Y todo con la automatización, pues con ciertos parámetros ya lo revisaban en 15 minutos. En 15 minutos comenzaban a indicar si esto era necesario o no, y ahí comenzaban a darse cuenta, ok, ¿sabes qué? Hemos estado cargando campos que no eran necesarios, podemos postergarlos hasta que tengamos una validación ya dependiendo de cada área, ¿ya? Y en este caso veían que ya la inversión que se hacía por estos espacios comenzaba a reducirse un poco más. Ya comenzaba a haber más presupuesto para otros proyectos. Wow, encima de ahorrar tiempo, también te ahorra dinero, ¿no? El tema de automatizar. Es correcto. ¿Y ha habido alguna decisión, técnica, estrategia que antes tú aplicabas y hoy no la repetirías? Decisión estratégica. Sí hay. Justamente antes, yo cuando hacía en mi caso mis procesos, era demasiada programación para mí. Me gustaba, yo tenía esa idea simple que me gusta programar, quiero programar y todo lo que yo hago quiero que sea con programación. Pero a veces no veía que si está tanta programación, a la final en primer lugar, la automatización puede demorar un poco más.
puede tardar más de la cuenta, ¿ya? Y la idea es no es ser tan programación, porque para eso ya se crean las aplicaciones, etcétera. Si es realizar un proceso automático, tienes que ver qué elementos necesitas que ya están creados y que pueden mejorar. No es reconstruir todo desde cero. Es tomar en base lo que ya se tiene, por así decirlo, ¿no? Es correcto. Y ver cómo vas a optimizarlo, ¿no? Para reducir tiempos, costos. Ujú. Y cuando ves a alguien que recién está empezando en este mundo de análisis de datos, automatización, ¿cuáles son los errores más frecuentes que sueles detectar? Te ha tocado, me imagino, ya supervisar personas, ¿no? Trabajar de la mano con personas que todavía no tienen la experiencia que tú tienes. ¿Cuáles son los errores más comunes que detectas en ellos? Justamente hoy en día, y ya en los últimos años que yo he visto, es que muchos se están confiando, por ejemplo, de la IA. ¿En qué me refiero? Que a veces he visto que ellos directamente ponen toda la IA y el código que les mande lo replican. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si bien es cierto que la guía te puede ayudar en varios aspectos, si no tienes claro cómo es el proyecto, qué es lo que necesitas, la guía lo que va a hacer es, yo en base a lo que tengo, te voy a dar el código. Ahora, que este código pueda ser mejorado, sí, pero no me lo estás especificando. Por ejemplo, en este caso yo siempre les he dicho, ok, la IA es buena, te puede ayudar porque yo incluso lo utilizo para que me ayude a buscar algunos códigos que no puedo recordar, para que me ayude, por ejemplo, a ver alternativas de diseño, pero tienes que aprender a usar bien la IA. ¿En qué sentido? Necesitas, por ejemplo, ya un reporte, ok, deberías tener claro cuáles son los procesos, cuáles son los indicadores, qué es lo que vas a mejorar, listo. Deberías tener también en cuenta los datos. Ok, tus datos en este caso están completos, te falta algo por mejorar, lo has discutido con el usuario. Y quinto, en el caso de los códigos, ya que te puede generar la IA, la pregunta ahí es, correcto, ¿cómo tú puedes diferenciar si código que te está brindando la guía es el correcto o todavía no lo ha generado, el que tú necesitas? Claro, es que se tienen que empapar primero de todo, ¿no? De los procesos, como dices, de los escenarios, y recién plantearla a la IA. Y también Es creo que hay correcto. IAs que son más avanzadas cuando las pagas, ¿no? Que cuando son gratuitas. Sí, justamente, pero en este caso siempre hay que recordar que la IA, como dice, él aprende. En base a lo que tú le indiques, los ejemplos que le muestres, la IA va a aprender y va a intentar replicar el trabajo. En este caso, yo, por ejemplo, tengo ahí un escenario, justamente de hace años, que queríamos sacar un indicador que se dividió en dos grupos. Mi grupo, que éramos conformado por 3 personas, otro grupo que era conformado también por 3 en México. En su caso, el primer grupo había terminado rápido porque lo había hecho con IA, ya, pero justamente había indicado que no podían sacarlo, indicaban que no era posible. Entonces, yo dije, ok, mejor, prefiero verlo con más calma. Me tardé 2 días, porque obviamente no pude resolver en ese momento, tuve que salir, caminar, hasta que vi justamente qué es lo que me estaba faltando. Y justamente les propuse y dije, esta es la solución. Y ahí es como que quedaron un poco dudosos, es decir, pero ¿por qué lo hiciste así? O sea, comenzaron a discutir, pero la IA me dijo que no, y le dije, no, ojo, la IA te ha dado la respuesta que tú te has puesto de tus escenarios. Yo en mi caso he tratado de ver desde otra perspectiva, no lo tengo que ver desde el lado de solución. A veces, incluso hasta darte una vuelta, te puede dar la idea de una solución compleja. O sea, no confiarse mucho en la IA, sino también en base al criterio que tengamos en ese momento, ¿no? De la información de la empresa o que queramos automatizar. Es correcto. ¿Y crees que hoy muchas organizaciones siguen todavía automatizando mal? Que están haciendo, digamos, algo que no debería llamarse automatización. Sí, sí lo he visto, he sido testigo, porque automatizar, justamente dicen, pero ya está casi la mayor parte del trabajo hecho, yo solamente intervengo para algo rápido. Y como digo, eso no es automatizar. Siempre digo, si tú intervienes, para mí no es automatización. ¿Por qué? Porque todavía hay una dependencia. Automatización, incluso cuando digo términos, un buen tablero es aquel que es autónomo, ya no te necesita y solamente tienes que estar vigilándolo, nada más. No puedes intervenir, si no, no es automatización. Claro, la idea de la automatización es que tú puedas ahorrar tiempo y dedicarte a otras actividades. Más que nada, como dices, de vigilar, que Es corra bien correcto. la automatización. Uh-huh. Y con todo lo que ya sabes hoy, actualmente, ¿qué le dirías al Irving que empezaba? ¿Qué hubieras priorizado antes?
Lo que hubiera priorizado en este caso viene a ser este, ponerle más horas a lo que es analizar los datos desde otra perspectiva. No centrarme tanto, por así decirlo, en el negocio, sé que suena un poco contraproducente, sino verlo desde otra perspectiva, desde otro frente, ya que a veces, como dije, no siempre la solución va a estar frente a tu máquina. La solución lo puedes encontrar incluso hasta mirando al cielo. Entonces, ¿te refieres a mirar desde otro enfoque o el tema de los escenarios, más o menos? Es correcto. Ok. ¿Y qué crees que aceleró más tu carrera? O sea, tú partiste, me dices, desde la parte de SAP que me estabas comentando, o eso es actual. No, estaba partiendo desde la parte de SAP, justamente en mi caso para llegar a analítica, ¿ya? Porque yo quería hacer una línea de carrera en SAP, quería ser un consultor ABAP. Pero en su momento me comentaron que necesitaban una persona para que puedan apoyarlos en lo que vendría a ser este dashboard, clic. Yo en mi caso al inicio dije, no, no quería, decía, no, pero yo quiero ver SAP, pero dije, ok, perfecto, ¿sabes qué? Yo te puedo apoyar, será por un tiempo. Y de ahí, sin darme cuenta, de verdad, era algo que me gustaba y de ahí comencé a hacer prácticamente mi carrera. O sea, te gustó sin querer queriendo. Es correcto. Ok. Y para alguien que está en el sector público, privado, que digamos quiere entrar a este mundo de automatización, de datos, ¿no? Que es un tema bastante interesante y ahorra bastante tiempo y dinero a las empresas, eh, ¿por dónde tendrían que empezar? Mm, Empezar en este caso, yo recomendaría base de datos, un concepto básico de base de datos, porque te da el enfoque que necesitas. Desde que entiendes lo que es una base de datos, cuál es la importancia, qué son en este caso ya temas técnicos ya de primaria, ya de foránea, qué son transacciones SQL, etcétera, ya te da los bases, los cimientos. Incluso, si es que no necesariamente vas a ver, por ejemplo, analítica de datos, sino que vas a ver programación, base de datos para mí es lo fundamental. Yo, digamos que, ¿cómo pude mejorar en analítica de información? Es porque justamente yo llevé un curso de base de datos y me tocó un profesor que me explicó de tal manera que pude entender varios aspectos de mi carrera. Wow, entonces entender base de datos pero a fondo sería como que el primer paso. Ujú. Es correcto. Ok. Y si pudieras recomendar una habilidad para los próximos 3 años, ¿cuál sería? No tengo ahorita el nombre, pero viene a ser un poco como consistencia. Resiliencia, creo que es. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero ¿Cuál? básicamente es resiliencia, si no me equivoco, creo, que es justamente continuar a pesar de las adversidades. Claro, eso sí aplica ya para Ujú. todo. La resiliencia, no rendirte, reponerte, ¿no? Pero en este caso yo lo digo desde digamos, un aspecto diferente. ¿Por qué? Porque justamente, este, cuando empiezas, para cualquier línea de carrera, yo lo veo así en general, siempre va a llegar un punto en el cual tú consideras que ya es difícil. Por más que ya domines un poco, vas a considerar que es difícil, que es imposible, que ya. O sea, digamos que en ese mismo momento, hora exacta, para ti ya dices, no, ya lo intenté. Y yo he visto en varios casos, porque me ha tocado con 4 personas, yo lo vi, yo no pensé, yo dije, tal vez estoy exagerando. Vi claramente cómo ellos lo dejaron, dijeron, no, ¿sabes qué? Yo hasta acá nada más y prefiero pasar a otro proyecto. Cuando a mí me tocó y también llegué a pensar, dije, pero no, o sea, no puede terminar acá o me voy a quedar con la duda, ¿ya? Y justamente veo que solamente falta aclarar la mente y cuando vuelves, puedes completarlo. Me imagino que es tanta la frustración en ese momento que dices ya, hasta aquí no vayan, no se puede hacer más. Ujú, es Pero correcto. siempre hay la forma, ¿no? De poder Siem- llegar. en este caso siempre he visto que siempre va a haber una forma. El tema es justamente tener esa mentalidad. Como dije, y va a llegar siempre esos momentos que yo le digo, los 5 minutos en que te puedes frustrar, puedes decir que no, te vas a entercar, pero la idea es, ¿cómo tú puedes manejar esa situación? ¿Realmente vas a dejar que ese pensamiento se quede ahí o prefieres darte un descanso y volver a intentarlo después? Wow, increíble. Y nos pasa a todos eso, tanto a los que son dependientes o independientes, ¿no? El tema de frustrarte y sentir que ya no hay más que hacer en ese caso. ¿Y qué herramientas recomiendas primero? ¿Power BI, Power Automate?
Power Apps, algún otro Mm, programa. Herramientas para el tema de automatización, primero para mí sería un poco macros de Excel. Excel, macros. Ujú. Porque cuando entiendes Excel, Excel en sí es una muy buena herramienta porque cubre varios aspectos, no solamente la parte analítica, sino la parte de programación. Y justamente cuando ya ves ese mundo, porque es como un resumen de lo que puedes ver, ya después, me gusta analítica, quiero ver Power BI, quiero ver Click, quiero ver Looker Studio. Me gusta la parte de programación, puedes ver Kotlin, puedes ver Java, puedes ver Python. Es como que te da, digamos, una bienvenida. Y ahí es donde tú decides, ok, me gusta este aspecto. Entonces, me voy a ir a una herramienta que puede explotar más y más. Exacto. Entonces, todo parte desde macros Excel, para los que Es, quieran estar en este mundo de automatización. es correcto. Y es cierto que la automatización es solo para grandes empresas, las que tienen grandes presupuestos. No, eso no es cierto. Y te comento porque justamente yo en mi día a día, ya, yo a veces a mí como cualquier persona se me puede pasar en mis actividades. Yo utilizo justamente las herramientas como Power Automate, Power Apps, Power BI para que me puedan ayudar. A veces en recordatorios, en enviar, que justamente no pensé, porque yo en algún momento dije, no, estos son para grandes empresas, pero no, justamente me ayudan con mi día a día, a gestionar, a recordar, o incluso a pequeños recordatorios de actividades propias que yo tengo y que tengo que completar. Y una de las preguntas más importantes, Irving, ¿qué recomendación les darías a los profesionales que nos están escuchando y que de repente todavía están estudiando en la universidad, que quisieras darle a ellos, ¿no? Sobre estos temas de automatización, de data, por dónde podrían empezar. En este caso, ¿por dónde podrían empezar? Viene a ser, como comenté, primero les recomendaría Excel. Ok, Excel. Primero un poco de Excel, no solamente eso, participar en varios proyectos, no solamente en específico, por ejemplo, ver directamente todo lo que viene ese sistema, sino cosas en general, cosas que puede ser tal vez de derecho, tal vez un poco de lo que es medicina, contabilidad, porque aunque no lo crean, o sea, lo que es analítica de datos está en todo. Y si tú puedes entender esos procesos y en algún momento te das cuenta que todas las carreras tienen algo en común que tú puedes mejorar y te das cuenta que ya cuando te das sistemas, tienes las herramientas y te comienzas a acordar. Ok, por ejemplo, recuerdo que en medicina tal vez pudieran agilizar el tema de atención, de tickets o incluso de seguimiento de pacientes. En el tema, por ejemplo, de lo que vendría a ser contabilidad, de lo que viene a ser su área de finanzas, por ejemplo, de cada empresa, cómo también se podría optimizar. Incluso por la parte legal. Si ellos logran entender desde varios puntos de vista, cuando vayan a la implementación, cuando vayan a la automatización, van a estar más que todo seguros de que sí se puede hacer todo. Se van a tener que empapar entonces bastante de diferentes temas para que puedan entender, ¿no? Cómo Es va. correcto. Sí, es correcto, porque ojo que la automatización puede ser en cualquier área, en general, y cuando te toque ese trabajo, tú tienes que estar consciente de que tienes que aprender esa área, sea cual sea. Interesante lo que acabas de decir, porque a veces uno se ensimisma en su carrera, en lo que es, pero, o sea, conocer de las demás te puede abrir muchas puertas también. Irving, muchas gracias por este episodio. Creo que lo que acabas de mostrar demuestra pues que detrás de cada dashboard, cada flujo automatizado, cada aplicación, hay decisiones que cambian realmente la vida de equipos reales, ¿no? Como lo que me comentabas del ahorro de tiempo, de dinero, etcétera. Gracias también por contarnos tus errores, tus aprendizajes, y estoy segura que esto va a poder ayudar a muchos profesionales que tanto están empezando en este mundo de automatización y data, y también a quienes están estudiándolo recién todavía, ¿no? Y si este episodio les dejó al menos una idea accionable, compártanla con alguien que todavía siga este proceso mano a mano. Nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.